Y ser papá es ese gran privilegio, es ese gran poder que Dios le ha dado, pero que conlleva una gran responsabilidad. Y es bien curioso, hermanos, y esto, papás, futuros padres en algún momento, es bien interesante porque la Biblia marca mucho las virtudes de las mamás. Es decir, vemos, hace poquito me tocó escribir una reflexión acerca de Jocabed, la mamá de Moisés, que salvó a Moisés e incluso en Hebreos viene que por la fe Jocabed, o la madre de Moisés, rescató al niño, ¿verdad? Y vemos a muchas mujeres, madres, vemos, la Biblia te habla de Loida y Eunice, por ejemplo, habla de María, habla de Elizabeth, habla de muchas mamás que son ejemplo y que dieron esa virtud en cuanto a la familia, ese ejemplo de vida. Y curiosamente, seguramente hay varios ejemplos de padres, buenos padres, pero también hay varios ejemplos en la Biblia de padres que no destruyeron, pero sí que afectaron mucho la situación familiar. La Biblia es muy honesta y revela estos errores que causa el pecado, porque, hermanos, el pecado llegó a trastornar todo. Trastornó desde las plantas y desde la parte climática, trastornó el corazón y los pensamientos, trastornó las relaciones entre todos. El pecado trastorna la relación de padres a hijos. Y la Biblia, repito, es honesta porque nos cuenta cómo Lot, por ejemplo, dañó a su familia, o cómo Jacob fue muy imprudente al tener un favoritismo con José, o cómo el padre de Sansón pues se hizo como de la vista gorda y se dio ante los placeres de su hijo, o cómo David, un gran rey, no disciplinó a sus hijos, no cuidó a su hija. Vemos a Elí, quien no restringió el pecado de sus hijos, y que al final decía un predicador, el pecado de Elí es que honró más a sus hijos que al mismo Dios. Entonces la Biblia, hermanos, nos presenta muchas figuras del reto que es ser padre. Nos presenta la dificultad, el privilegio, sí, también es hermoso, seguramente. No soy padre, sí, soy padre de familia, no soy madre de familia, pero sé que es un privilegio y un regalo de Dios, no me queda duda de ello. Pero vemos en la Biblia, en esta honestidad, lo difícil que a veces puede llegar a ser padre. Pero si nos quedamos ahí, pues nos iríamos muy tristes. Pero la realidad es que la Biblia nos presenta una descripción de la paternidad bajo el Evangelio, en Cristo. La Biblia nos presenta a aquel que puede ser un padre, un guía, y que puede esperar un impacto a largo plazo en la vida de sus hijos, un padre fiel que es un bienestar espiritual para su familia, que los une en oración, que puede mirar hacia el futuro y planear, que puede, a pesar de saber que es pecador, guiar a sus hijos. Acompáñame a Efesios 6, del 1 al 4. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Así como el pecado, hermanos, trastorna todas las relaciones, el Evangelio, Cristo, las buenas noticias, transforman las relaciones. Efesios nos está hablando de que en Cristo somos una nueva humanidad, y luego empieza a hablar de cómo debe vivir esa humanidad. Y entonces empieza hablando a los hijos. Y es bien interesante porque Pablo hace un espacio para hablar a los hijos.
los considera importantes y les da la capacidad o les reconoce la capacidad que un hijo tiene para aprender del Señor, para responder al Evangelio. La cultura de esta paternidad del Evangelio en Cristo les da dignidad a cada uno de nuestros hijos. El Evangelio les llama a los hijos de cualquier edad a escuchar, les concede libertad y los toma en cuenta. Es decir, no los obliga, los llama a tomar una decisión correcta. En el mundo antiguo, los niños no tenían voz. En el mundo greco-romano, el padre tenía autoridad hasta de cómo iba a morir su hijo, en caso de poder tener ese control. Pero el Evangelio, hermanos, Cristo le da voz a los hijos y les da ese espacio. Esto es bien importante e interesante, hermanos, porque no solamente los reconoce a los hijos y les da este espacio para que ellos tomen una decisión, les da el consejo, sino que les hace ver el valor que ellos tienen, una dignidad hermosa como hijos, porque a lo mejor no son independientes, porque a lo mejor todavía no pueden tomar todas las decisiones del mundo, ¿verdad? Porque están bajo la autoridad de casa, de padres. Sin embargo, nos recuerda a nosotros, o a ustedes como padres, que su hijo tiene voz, que su hijo tiene libertad para tomar decisiones, que su hijo tiene una opinión. Pablo, por medio del Espíritu Santo, se da el espacio de reconocer y darle dignidad a los hijos. Y el consejo a estos hijos es: obedece, honra a tus padres y obedécelos en el Señor. Es decir, si tú, hijo, amas al Señor, yo no puedo obedecer a Dios diciéndolo de una manera teórica. Mi manera de efectuar mi obediencia a Dios, a alguien que no veo, es obedeciendo a los que Dios me puso alrededor. En este caso me estoy refiriendo a mis padres. Si yo digo amar al Señor, eso me lleva a amar y obedecer a sus padres. Lo resumo: un hijo que obedece al Padre es equivalente a obedecer a Dios mismo. Amar a Dios implica obedecer a tus papás. No lo podemos ver, pero el mandamiento es honrar a Dios por medio de la obediencia a nuestros padres. Y luego es muy bonito porque dice Pablo, porque esto es justo. Es decir, es lo apropiado, es lo correcto. Se espera pues que el hijo obedezca, porque es lo más apropiado. Y luego dice, no solamente obedécelos, sino hónralos, estímalos, considéralos de gran valor. Este es el mandamiento que tiene una bendición en obedecer a sus padres. Cuando esta promesa viene de decir, honra a tus padres para que tengas larga vida, no quiere decir que aquellos que honran a sus padres pues van a vivir mucho, o que todos los que han honrado han vivido mucho. Pero yo estoy segura que los padres buscan la manera de cuidar y de preservar lo mejor que se puede la vida de sus hijos. Es decir, si yo obedezco a mis padres, seguramente me evitaré muchas cosas que allá afuera me ofrecen. Y por eso, la consecuencia de eso es que seguramente tendré una mejor calidad de vida y seguramente una larga vida, porque supe escuchar a mis padres. Esa es la promesa. El Señor, hermanos, te da la oportunidad y la libertad de responder en obediencia a tus padres, porque es un gran beneficio para ti. A veces, y sobre todo como jóvenes, pensamos que obedecer destruye la libertad y la dignidad. Pero en la cultura de la paternidad del Evangelio es todo lo contrario. Obedecer a padre y madre nos da la verdadera libertad. Y el honrar a nuestros padres, hermanos, más que una acción, porque esa es la obediencia,
es una actitud de valorar y de ponerlos en gran estima. Y esto, hermanos, es importante entenderlo porque vivimos en una cultura donde ya adultos nos desinteresamos por nuestros padres y descuidamos a nuestros ancianos. La Biblia dice que honremos a nuestros padres y ellos siguen siendo nuestros padres, aun cuando el Señor nos llamó a formar una familia, que ahora tú eres padre, pero no dejes de honrar si aún tienes a tus padres contigo. Todos hemos sido llamados a honrar y obedecer porque es un beneficio que el Señor nos está dando. Y en el versículo 4, Pablo cambia la estrategia y ya no solamente pone a los hijos, sino ahora les habla a los padres. Y les dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Otra vez, ser papá es un gran privilegio y ese privilegio conlleva una gran responsabilidad. Hermanos, padres, la paternidad es un poder que está encauzado para dirigir, proteger y crear. Y siempre que pensamos en padre, pensamos en autoridad, pensamos en el guía, en el sacerdote, y es correcto. Pero si nos vamos al Génesis, hermanos, cuando Dios le da autoridad a Adán, ahí vemos como la plenitud o el sentido de autoridad que Dios le estaba dando a Adán y al ser humano. Dijo, tú vas a gobernar sobre ello. ¿Pero qué significaba gobernar? No andaba azotando a los animales ni haciéndole daño a las plantas, al contrario, estaba cuidando y trayendo orden a lo que Dios le había encargado. Hermanos, eso es autoridad. Autoridad tiene que ver no con gritos ni con imposición. La autoridad tiene que ver con traer el orden y cuidar. La autoridad es una responsabilidad amorosa. La autoridad no es creerme dueño, sino saber que la familia que Dios ha puesto es un bello jardín donde debes cultivar, dar orden y hacerlo crecer. Ser padre es una gran vocación y ustedes han sido llamados a guiar, a cuidar, a velar por ese jardín que Dios les ha dado. Y luego es algo bien interesante, que yo creo que si hubiera más jóvenes aquí gritarían amén. Pero dice, padres, no los provoquen a ira. Y quiero explicar lo que no es primero, ¿ok? Si tu hijo está haciendo algo malo, si tienes niños chiquitos y están haciendo algo incorrecto, la palabra de Dios está diciendo, no les digas nada porque se van a enojar. Y entonces, no, la Biblia no está diciendo eso. La Biblia no está diciendo, nunca los hagas enojar porque está mal. No, si tu hijo está haciendo algo incorrecto, necesitas actuar, porque eso es disciplina. Hemos llegado a tal grado que el hijo se empodera, que llega a escuchar frases como, no, mejor no le digo nada porque se enoja. Y a veces el hijo tiene tal autoridad en casa o tal poder en casa que mejor no decimos nada. No es eso. La Biblia no dice, no le digas nada para que no se enoje. Eso no está diciendo Pablo. Cuando la Biblia dice que no lo provoques a ira, es, por ejemplo, cuando no eres consistente con lo que haces y dices. O cuando no eres consistente con que hoy sí me enojé mucho por una cosa y a la semana hiciste lo mismo y no te dije nada. Y entonces ya no sé cómo va a reaccionar papá porque papá no es consistente con lo que dice o con lo que promete o incluso con su carácter no es consistente. Y eso hace
que quizás podamos ser vulnerables. Quizás podamos provocar a ira a nuestros hijos cuando no tomamos en cuenta su inexperiencia, cuando quisiéramos que nos dieran resultados de adulto o que pensaran como un adulto. Ahorita, hermanos, que yo ya tengo casi 32 y me pongo a pensar en las cosas que hacía a mis 15, 18, 20 años, pues obviamente me dan vergüenza, pero en aquel momento para mí eran correctas. O yo no sabía entender o ver la vida de la manera en que la veo ahorita. Ahorita claro que me cuesta más el dinero y entiendo el valor del dinero, pero cuando no recibía dinero, pues no sabía cuánto costaba el dinero, por ejemplo. No sé, ejemplos donde la vida, el tiempo te va madurando y a veces exigimos a hijos como si tuvieran la capacidad de tomar decisiones como adultos. Eso pudiera ser provocarlos a ira. Cuando tú como padre comparas a tus hijos, hermanos, eso es bien difícil. Porque de por sí los hijos somos muy listos. Bueno, somos. Pero sí nos damos cuenta de que es más fácil tratar a un hijo que a otro, ¿no? Mi hermano mayor, es una persona muy seria. Y él era feliz estando encerrado en su cuarto. Toda su vida fue feliz encerrado en su cuarto, leyendo, jugando a Nintendo. Si tú como padre dices, pues no me causó problemas. Era una persona que no tenía muchos amigos porque se la pasaba, él es muy individual, muy casero, hasta la fecha. Es más, llega Ismael, ahorita está aquí con nosotros en Chihuahua, y llega y te saluda y se encierra en su cuarto, después de no vernos en un año, porque así es Ismael. Y entonces llega Ana, y híjole Dios, muy traviesa, cada rato llegaba con chichones, con raspadas, porque era muy extrovertida. Entonces, obviamente, mis papás, gracias, nunca me compararon, pero yo veía que mi hermano no causaba problemas y yo sí causaba problemas. Y entonces, qué doloroso ha de ser que todavía te lo digan. ¿Por qué no eres como tu hermana? ¿Por qué no eres como tu hermano? Pero es muy doloroso, hermanos. No causen a ira a sus hijos de esa manera. También puede ser cuando los humillan en público o cuando dicen cosas que son humillantes ante gente que no debe saber esas cosas. Hermanos, estas actitudes crean resentimientos en ellos, pero el Evangelio puede crear nueva vida como padres. Y luego Pablo dice, críalos en disciplina. Y la disciplina tiene que ver con lo que enseñamos, con lo que constantemente enseñamos, y cuando intervengo, cuando algo está haciendo mal. Esa es la disciplina. No es solamente intervenir porque algo estuvo mal, sino yo vengo enseñando lo que está mal. Y quiero darte unos consejos importantes cuando vayas a disciplinar a tus hijos. Nunca disciplines a tu hijo enojado, porque si tú pierdes el control, ¿cómo le puedes exigir a tu hijo que tenga control? La disciplina, hermanos, tiene que ver con comunicación. ¿Por qué lo estoy disciplinando? ¿Por qué? Es decir, necesito explicarte por qué es este castigo. Necesito decirte por qué te estoy disciplinando, por qué no vas a ir, por qué te voy a quitar el celular, por qué no vas a ver televisión, no sé. Necesitas entender por qué estoy interviniendo en lo que estás haciendo mal. Y recuerda que la disciplina debe tener una meta correcta, y ni siquiera es tener buenos hijos, sino que tus hijos conozcan al Señor. Los hijos ejercen una sumisión a Dios cuando obedecen. Los padres ejercen una sumisión a Dios cuando disciplinan a sus hijos. Casi termino con algo que mencionaba un predicador que me gustó mucho y que quiero que lo tomen en cuenta, hermanos, que son las tentaciones del Padre en el día de hoy.
Y la primera tentación es cuando tú das cosas en lugar de darte a ti mismo. Es decir, cuando tú das regalos sustituyendo tu amor. Cuando tú das cosas en vez de dar tu tiempo, tu amor, tu plática, tu esencia. Pues mejor le doy algo y es más fácil. Papá, tu familia y tus hijos te necesitan. Otra tentación que los padres tienen hoy en día es que muchas veces reservamos lo mejor para el trabajo y no para nuestra familia. Es decir, a veces damos toda nuestra creatividad, todo nuestro humor, toda nuestra energía, toda nuestra vida, toda nuestra sonrisa en el trabajo y dejamos las sobras para la casa. Llegamos cansados, nadie nos hable, estoy fastidiado del trabajo, porque ahí sí tuve la capacidad de dar mi creatividad, mi humor, mi experiencia y mi energía. Dejamos lo mejor para esos tiempos y amigos y nos olvidamos cuál debe ser nuestra prioridad. Querido papá, si puedes sonreír en tu trabajo, seguramente lo puedes hacer en casa. Otra tentación es que nos acostumbramos a dar sermones en casa en lugar de escuchar. Es decir, primero grito, primero me enojo y luego ya después averiguo qué sucede. Primero exploto y regaño y disciplino y hago y nunca me di el tiempo de escuchar. Nunca me di el tiempo de ver cómo se siente mi hija o mi hijo. Es mucho más fácil regañar y castigar que darme el tiempo de escuchar. Hermanos, la manera en que tú demuestras autoridad es cuando tú velas por los derechos de tus hijos. También otra tentación es que demandamos perfección. A veces, y sobre todo a veces en las iglesias, quisiéramos tener una fachada de familia perfecta. Pero no olvides que lo que cambia el corazón es la obra de Dios, no nosotros. Y la última tentación es que buscamos satisfacción fuera de casa. No me malentienda, no solamente hablo a un nivel sexual o a un nivel de engaño, sino buscar esa satisfacción de, híjole, si tuviera más, si ese dinero no lo gastara para la escuela de mis hijos, si mi familia fuera como tal familia, y busco satisfacer en vez de gozar del lugar en el que estoy. Querido padre de familia, disfruta a tu familia. Es la herencia que Dios te dio y después de Cristo es tu bien más preciado. Busca que tus años sean plenos en casa. Y ahora sí cierro con esto. Como creyentes, todos somos hijos. Antes de ser madres, antes de ser padres, antes de ser licenciados o médicos, lo que sea que seamos, somos hijos de Dios. Y Dios se presenta como nuestro creador, quien muestra amor y compasión, quien disciplina y corrige porque nos ama. El Evangelio transforma tu identidad como padre. Por tanto, el llamado de hoy es cambiar la manera en que podemos como padres criar a nuestros hijos, y también es un llamado a los hijos a respetar, obedecer y honrar a nuestros padres. Hoy, hermanos, es un llamado a cambiar y perdonar la relación entre padres e hijos. También, hermanos, quizás hoy es un día doloroso. Quizás papá se fue de casa. Quizás tuviste un padre cruel. Quizás papá murió. Quizás no has podido ser el padre que quisieras ser. Quizás algunos de nosotros no hemos podido ser padres.
no sé cuál sea, pero quizás muchos de nosotros, el Día del Padre no es un día para celebrar. Pero escucha lo que dice la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, quien con toda consolación nos recibe. Dios quiere consolarte. Dios quiere recordarte que Él sigue siendo Padre. Dios quiere perdonarnos y sanar nuestro corazón. En el amor de Padre de este Dios, Padre del Señor Jesucristo, no hay ausencia ni dolor. Permite que el Padre de toda consolación transforme tu vida y tus relaciones. ¿Por qué no nos ponemos de pie y permítanme orar por este tiempo y después pasamos a una sorpresa que tenemos para los papás? Pero permítanme orar por ustedes, padres de familia, y también permítanme orar por todos aquellos que están pasando un día, en vez de alegre, quizás doloroso. Señor, hoy venimos delante de ti como nuestro Padre, entendiendo que eres el Padre, como dice un canto, eres el Padre que siempre soñé, eres nuestro amor y nuestra razón de ser, eres quien de pronto empezó a caminar con nosotros. Y Señor, si hay alguien de aquí, de nuestra iglesia, que le es difícil entender el amor del Padre, porque no tuvo un Padre amoroso, porque no tuvo un Padre presente, yo te quiero pedir que ellos puedan entender que hay alguien que les ama, que les protege, que los guía, que está orgulloso de sus victorias, que tú eres su Padre. Por favor, abraza, consuela, restaura el corazón de quienes este día, Señor, se torna gris. Y Padre, también pongo en tus manos a mis hermanos que son padres de familia. Señor, yo no sé cómo está su corazón. Yo no sé, Señor, si se sienten realizados como padres. Yo quiero pedirte que el poder de tu Evangelio, Señor, sea sobre cada uno de mis hermanos, que los guíes, que les des sabiduría y que les permitas ver obrar al Espíritu en su vida. Si a ellos se les complica ser cariñosos, si se les complica escuchar, si tienen un carácter difícil y se enojan fácilmente, Señor, trabaja en su carácter, Señor. Y ayúdales a ver el jardín que tú les has puesto por autoridad, Señor, para cuidar de él y gozar de él, de su familia, Señor. Bendice a nuestros padres de Ebenezer. Y más que felicitarlos o celebrarlos, Señor, oramos por ellos y pedimos que tu bendición, tu guía, tu perfecto amor sea con ellos, Señor. En Cristo, líbralos de estas tentaciones, de dar regalos en vez de darse a ellos mismos, Señor. De dar su mejor tiempo y su mejor vida al trabajo y no a su familia, Señor. Señor, de no tener espacio para escuchar a sus hijos o a su esposa. Señor, de esperar que sean perfectos cuando todos somos falibles, Señor. Líbralos y que tu carácter sea cada vez más perfeccionado en ellos, Señor. Rogamos por su vida, por su corazón y agradecemos, Señor. También agradecemos, Señor, por ese esfuerzo que hacen todos los días de levantarse temprano, Señor. Por ese salario que llevan a casa, Señor, para que nada falte, Señor. Señor, por esos desvelos, Señor, por esas preocupaciones que a veces ni siquiera sabemos, Señor. Señor, bendícelos. Sé tú, Señor, recompensando cada esfuerzo
de papá. En Cristo, Señor, oramos y te exaltamos. Amén y amén.